Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Huellas. Les saluda por aquí Mariela Rivera, con mucha alegría de poder estar de vuelta, trayéndoles un nuevo capítulo. Este es el capítulo número 6 de nuestro proyecto y bueno, hoy tenemos el gran gusto de traer un invitado que tengo gran ilusión de conversar con él. Y sobre todo muy agradecida de que hayas aceptado venir a contar un poquito de tu historia, a compartir con nosotros, con nuestros oyentes, tu poquito de ti. El invitado que les tengo hoy se llama Pablo Luxinger, ¿lo estoy diciendo bien? Sí. Y bueno, le voy a ceder el micrófono a Pablo para que él se presente y nos cuente un poquito de quién es. Ay, qué bueno. Mariela, gracias. Feliz de estar aquí, feliz de ser parte de este proyecto, de estar en la primera decena de tus invitados. Así que a ti, a tu querido esposo, Leisbel, feliz. ¿Quién soy? Bueno, soy venezolano. Sí. Depende cómo me defina. Tengo 50 años. Soy padre de dos hermosos hijos, Martín y Bianca. Sí. Mi apellido, que tú lo dijiste, suena raro, suena como alemán, pero nací en Venezuela. Pero te delata Sí. Algo no estereotípicamente latinoamericano, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito acerca de esa parte de tu linaje. Sí. De hecho, mis apellidos son, para donde nací, en Venezuela, eran apellidos muy, muy raros, Claro. pero atractivos por el hecho de ser extranjeros. Diferentes, ¿no? Mi papá es español, su abuelo era suizo, entonces de ahí viene el linaje Luxinger, que es un apellido de la parte alemana de Suiza. Y mi segundo apellido es el más cómico, el que más llama la atención a mis amigos en el colegio, es Newton. Newton, yo no sabía eso. Mira Como tú. Isaac. Obviamente no heredé en la genialidad Bueno, eso o los está por IQ. debatirse. Eso está por debatirse hoy. Y es interesante porque recientemente nos enteramos que el apellido de Newton no lo tengo en la sangre porque mi abuela se volvió a casar con Newton. Pero los que sí son Newton, que son primos nosotros, descubrieron que sí tienen un linaje con Isaac Newton. ¡Wow! Que yo lamentablemente no lo tengo. Te pasó, pero muy cercano. Muy cerca. Lo importante es la proximidad, ¿verdad? Sí, sí. Oye, Pablo, esto que nos cuentas es fascinante porque creo que hay algunos países de Latinoamérica, Venezuela, ciertamente uno de ellos, que tiene gran influencia europea y gran influencia, sí, europea en realidad. Y tú eres como un mosaico de todas esas influencias, ¿no? Pero naces en Venezuela cuando ninguno de tus padres era venezolano. Sí. Sin embargo, tú, una de las primeras cosas que nos has contado hoy es de que eres venezolano. Sí, sí. Venezuela fue un polo que atrajo muchos inmigrantes. En inglés lo dirían un melting pot. Sí. De muchas culturas, muchas razas. Ciertamente, fundamentalmente europeas. Y dentro de Europa, España, Portugal e Italia. Tenemos mucha influencia. Venezuela, mi mamá cuando se mudó a Venezuela, que nunca había salido de Estados Unidos, mi mamá es norteamericana. Tu mamá es de acá. Sí, es de Boston. De Boston. Y cuando ella buscó en los libros, una cosa que ella nos contaba, la primera frase que le llamó la atención es que la Suiza de América, le decían, porque era un país próspero, claro, joven, habían descubierto el petróleo. El clima no, ¿eh? No, no el clima, mejor que en sí, Suiza. Sí. Tropical, y habían descubierto el petróleo 30 años antes que mi mamá llegara. Entonces, un país con muchos recursos minerales, sobre todo. Y bueno, toda la gente de la posguerra en Europa, obviamente buscando nuevas oportunidades, vinieron a Venezuela. Y también fue un polo que es interesante para América, porque para Sudamérica. En esa época, los 60, los 70, donde habían dictaduras en algunos países de Sudamérica, Uruguay, muchísimos. Argentina, Chile. El terrorismo en Perú, mucha inmigración hacia Venezuela. Yo tuve profesores chilenos, o sea, era común tener profesores chilenos, argentinos, uruguayos, o sea, era algo común. Y también la influencia más cercana era la colombiana por el hecho de estar tan cerca, colombiana está tan cerca y colombianos
estaba en una situación difícil. Lo interesante es que 60 años después que mi mamá llegó, no más, 70 años después que mi mamá llegó a Venezuela, ahora la tortilla se revolvió. Se revoltó. Y eso es algo bien lindo e interesante de esto, de tu linaje, pero sobre todo de tu nacionalidad, ¿no? Como venezolano. Yo recuerdo que cuando nosotros nos conocimos hace, no sé, más de 20 años, sí. La inmigración venezolana de aquel tiempo era muy diferente que ahora. Sí. Lamentablemente la situación ha ido deteriorándose y cada vez son más y más venezolanos los que salen y están inmigrando a todas partes del mundo. Incluso muchos han venido acá a Minnesota, sí. Que eso no pasaba cuando 20 años atrás, ¿no? Entonces, sí, las cosas van cambiando también ese entorno, ¿no? Del tiempo que también nosotros llegamos y todo eso. Entonces, Pablo, cuéntanos un poquito acerca de esa decisión, esa decisión de venir para acá, de Venezuela, y esa experiencia que tuviste en esa transición, en esa inmigración. Es bastante única, ¿no? Esa experiencia que tú tuviste y tal vez muy diferente a la mayoría de experiencias que la mayoría de inmigrantes tienen. Cuéntanos un poquito de esa etapa. La verdad que fui muy afortunado. Fue una migración privilegiada. Probablemente un porcentaje muy pequeño recibe ese trato. A mí me transfirió la empresa donde trabajaba, 3M. Yo trabajé en Venezuela. Me transfirieron, como llaman, unos expatriados a Minnesota. Incluso el término, y hay bastante diferencia, ¿no? Que no vamos a entrar hoy en esos detalles, pero la diferencia entre ser inmigrante y ser expatriado. Totalmente. Es diferente. Bueno. A mí me tocó ser inmigrante 20 años, bueno, no 20, mentira, 5 años después que fui expatriado, y es una experiencia totalmente distinta. Y son valiosas las dos. Obviamente cada una tiene un aprendizaje, una es más cómoda, una un poco más incómoda, pero las dos son increíbles, ¿no? Incluso las difíciles, pues. Sí. No, fue fabuloso. Yo era joven, tenía 31 años. Como te dije, vine con la alfombra roja, lo cual es todo cubierto, el avión, el ticket. Me esperaba una señora para llevarme a la casa. Tenía una especie de cultural broker, ¿verdad? Sí, que les ayudaban con todo eso. Con todo, me llevó al mercado, me llevó a sacar el Social Security, me explicó y estuvo conmigo por 2 semanas, conmigo y mi pareja, 2 semanas completas, haciéndonos la orientación a la ciudad. Ubicándolos. No dan carro, o sea, no dan todo lo que llaman los americanos todas las facilidades. Todos los perks. Pero yo lo sabía agradecer y de alguna manera me sentía afortunado porque yo sentía que me estaban dando más de lo que yo incluso merecía, en el buen sentido. Tal vez por mi formación, el colegio donde yo fui un colegio jesuita en donde un poco la justicia social era un valor que nos enseñaban. Y conocían tal vez de esos, o sea, no era solamente, digamos, la burbuja del entorno del colegio, sino también llegaban a por lo menos dimensionar aquellas realidades que otra gente... Y parte de la asignatura era hacer obras sociales. Y en Venezuela fuimos a lugares menos favorecidos, a barriadas pobres, a enseñar a leer, a hacer food shelf, a ayudar a gente pobre. Entonces esa conciencia social fue parte de mi educación. Y ciertamente yo vine para acá y vine con la alfombra roja, yo me senté privilegiado y te daban todos estos perks. Y yo siempre cuento esta anécdota que va también con lo que habíamos hablado antes, de un poco de tus valores. Ellos estaban y había un allowance que me recuerdo, decían, puedes gastarte hasta $3,000 en IT, en computers, en computadoras. En aquel tiempo $10,000 debe ser como ahora, 3,000. Perdón, 10,000, pero en aquel tiempo $3,000 por ahí es como ahora decir 10,000. Sí, o el doble, con por todo lo menos. Lo que hay. Y yo me recuerdo que era muy común escuchar entre la comunidad expatriada, sí, bueno, yo compré el printer, compré la computadora más grande, compré todos los accesorios, y decía, si fuese mi dinero, yo compraría una de 800. No, entonces yo no usaba todo el allowance. Y no me lo decían, pero yo veía, bueno, Pablo está siendo tonto de alguna manera, pero yo me sentía que era lo correcto. Y bueno, y todavía creo en estos valores que uno tiene que hacer lo que uno haría de acuerdo a tu estructura de valores. Situación, claro. Pero fue una experiencia fabulosa porque los minnesotanos,
vine a Minnesota, donde estamos, de una manera muy agradable. Bueno, fue mi experiencia de recibirnos, de apoyarte, de ellos. Incluso yo sentía que ellos estaban muy como impresionados y agradecidos de lo que nosotros hacíamos para salir de nuestros países y venir a estas tierras nórdicas frías, lejanas. Toda esa adaptación, todo ese Entonces proceso. ellos más bien te dan todas las facilidades del mundo. Me hicieron sentir muy bien en casa. Si tú me dices, ¿cuál fue el desafío más grande? Que en verdad no sentí que hubo un desafío grande. Creo que era hablar inglés las 24 horas. Cansado. Sí, y eso que tú venías de un hogar bilingüe, ¿no? Claro, pero yo no hablaba inglés, yo hablaba español, entendía el inglés, pero lo hablaba no muy era, poco. no era tu idioma, Sí, digamos. habitual. Ahora, Pablo, hablaste también de que hubo otra inmigración que por ahí fue menos privilegiada, de alguna manera. Cuéntanos un poquito acerca de cuáles fueron esos desafíos más grandes, enfrentando ese camino, esa experiencia diferente. Fue diametralmente opuesto, o sea, fue sin una empresa, fue por mí solo. Fui a un país, en este caso fue Chile, sin tener trabajo, sin tener papeles. Ay, ¿verdad? Porque sí, también, sí. o sea, para ir a Latinoamérica tienes que tener permisos y un estatus, ¿no? Para poder... Ciertamente entré con visa turista y al tiempo que conseguí un proyecto pude procesar. Tuve que conseguir un trabajo, a través del trabajo se pudo procesar la visa y fue relativamente fácil. Pero es bueno saber que llegué como turista, sin trabajo y bueno, con la esperanza de que lo iba a conseguir. Tenía la fe y la firmeza de que lo iba a conseguir, pero sin el apoyo de una empresa atrás. Sin una fábrica un network que te apoyara, o sin conocer a mucha gente o a nadie en realidad. No conocía a personas de 3M que vivían en Chile, pero la decisión de ir para Chile era una decisión que había tomado con certeza y no tenía duda que lo iba a hacer. Entonces, se manejó. Los Ángeles te protegen cuando tú haces una decisión desde la convicción. Te protegen también de que, bueno, aunque es difícil, te va a ir bien. Es el camino. Pablo, cuéntanos un poquito, si podrías contarnos, acerca de qué es lo que te lleva a Chile. Sí, bueno, me divorcié en el 2008 y con Verónica, mi ex, la mamá de Martín, mi ex, ella decidimos no quedarnos en Minnesota y había la posibilidad de ir para Chile, porque ella tenía familia en Chile. Y bueno, a mí no me pareció una idea loca, me pareció como algo atractivo, cambiar de país, cambiar de ambiente. Y bueno, me aventuré. Y a la vez eso vino de la mano de otras cosas, pues, porque aparte que me estaba divorciando y el cambio de país, también estaba llegando como al cierre un ciclo en el mundo corporativo, que había tenido una carrera bellísima, también. Pero sabía que era el cierre de un ciclo y que iba a empezar un ciclo nuevo. Entonces como que esto también conectó y permitió que iniciara ese ciclo nuevo. Entonces dejé el mundo corporativo, empecé... Todo eso se dio, es como sí. Todos esos cierres se dieron y un nuevo inicio. Tal cual. Okay. Y no es que fue planificado, ¿no? O sea, no fue planificado, voy a hacer todo esto al mismo tiempo, porque de hecho son muchos cambios como concentrados al mismo tiempo, ¿no? Claro, es que una decisión o una experiencia de tener un divorcio, pues es una reestructuración completa de tu vida y una reinvención de tu vida también, ¿no? Sí, es una transición importante. Muy importante. Bueno, y si eso le suma 2 transiciones más, que es cambiar de país, cambiar del estilo de trabajo, a un trabajo seguro, con un salario todos los meses, a pasar un trabajo en donde tú tienes que conseguir tus propios clientes. ¿Qué fue lo que tú crees que te ayudó manejando este periodo de alta incertidumbre, ¿no? Porque tú venías de un trabajo, digamos, más seguro, lo conocías, el mundo corporativo ya lo conocías, era lo que tu trayectoria, a pasar a ser autoempleado, buscar tu propio trabajo, ¿no? Empezar ese camino. ¿Qué crees que me ayudó? El no saber lo que me esperaba. Dicen que la ignorancia. La ignorancia ¿no? me ayudó. Bliss. Porque si con todo lo que sé me dice, ¿vuelvo a hacerlo? No lo vuelvo a hacer. A manera humor, en cierta medida, creo que el no saber lo que venía me ayudó. La convicción de que, obviamente, a pesar del divorcio,
ambos, Verónica y yo, queríamos estar cerca de nuestro hijo. Esa era una convicción que teníamos, claro. Yo la tenía clara. Y esa fue la motivación motor, esa fue la motivación motor. Gracias a Dios, porque bueno, eso fue el orden prioridad. A veces la vida te pone en situaciones y por las limitaciones económicas tú no puedes dejar tu empleo. Puedes hacer eso. Y se presenta y te digo, bueno, voy a estar en un país donde no está mi hijo, ¿no? Y a veces la vida te pone en ese jaque mate y es muy difícil tomarlo. O tu seguridad y tu, digamos, y estabilidad económica y la de tus hijos, o estar cerca y va a ver cómo te avientas esa tormenta. Pero en ese caso yo no lo dudé. No lo dudaste. No, o sea, nunca. De hecho, me dijeron, Pablo, ¿por qué no lo piensas bien? Tienes un Quédate cargo muy bueno en Minnesota. Y yo no escuché. Gracias a Dios. Ya, también, ¿no? Es como que yo hice esto por convicción y esta otra cosa, y qué bueno que lo hice de esa manera. No fue fácil, pero ahora, ¿no? Lo puedo. Ahora, parte del proyecto de Historias y Huellas es un poco buscar esas huellas que por ahí nos pueden dejar las historias de nuestros invitados, acerca de algún mensaje que por ahí podemos transmitir a través de las experiencias que hemos vivido y a través también de nuestro propio aprendizaje. Y si tú tuvieras que un poquito como tomar todas estas cosas de las cuales has venido hablando, ¿cuál sería ese mensaje principal? Wow. Yo creo que ser fiel a tu esencia, y a veces es difícil saber cuál es tu esencia. Una de las cosas que me costó muchísimo, pero es como que uno está muchos años siguiendo un patrón, un libro, playing by the rules, playing by the book, y todo parece bien y todo parece lo adecuado y son normativas o mandatos sociales. Y uno va creciendo de pequeño con esos mandatos. Y a veces puedes pensar que es lo que tú quieres, lo que está de acuerdo. Pero la vida te va dando señales o mensajes, incluso a veces te da mensajes a través del cuerpo. Yo he tenido cosas extraordinarias que al momento no entendía, pero ataques de pánico o dolores en una rodilla, que no son temas físicos, pues son temas que tu cuerpo te está diciendo que algo no está bien. Una tensión ahí. Entonces, lo más conectado que estás contigo y con tu esencia y con tu realidad, yo creo que generalmente uno toma las decisiones y la brújula te lleva por buen camino, ¿no? Y bueno, el venir para Estados Unidos, yo no lo dudé, el ir para Chile tampoco lo dudé, el dejar el mundo corporativo, a pesar que todo decía que no lo iba a hacer. Claro, porque no es digamos, cómodas, ¿no? Estas señales que te va dando tu esencia no son oportunas muchas veces, ¿no? Pero son lo que son. Sí, y suena muy cliché, pero las crisis son oportunidades. Lo que pasa es que, bueno, el cambio, o sea, es indudable, te da temor, te da miedo, pero... Y es difícil, ¿no? La convicción de lo que estás haciendo, si estás convencido, yo creo que es una fuerza motora que te hace transitarlo, superarlo y seguir para adelante. Entonces, nada, uno tiene que tener esas convicciones muy fuertes. Pues. Bien. Y aquí, tal vez ahondando un poquito más en esta pregunta que te hago, si tú pudieras dejarle a tus hijos, tienes 2 hermosos hijos, Martín ya es casi un joven adulto, 16 años, Bianca sí. Todavía es niña, pero ya creciendo, ¿no? Sí. ¿Ya cuántos años tiene? Va a cumplir 10 el mes que viene. Imagínate. Si tú le pudieras dejar a ellos 2 lecciones, 2 aprendizajes, 2 sabidurías, y solamente pueden ser estas 2, no pueden ser más. O sea, tienen que ser tal vez la sabiduría más importante en lo que es la jerarquía de prioridades para ti. ¿Qué les dirías? Creo lo primero es ser buenas personas, ser bondadosos, ser buenos con los demás, ser buenos con la gente. Yo creo que la bondad es, si tú me dices, ¿qué es lo que tú más aspiras para tu hijo? Que sean buenas personas. Eso para mí. Y con bondad te refieres a
compartir, a nunca, ver a la gente. A no gritarle a la gente, a nunca insultar a alguien, no hacerlo sentir mal delante del otro, a ayudar al anciano que tal vez nadie ayuda, a tomarte más tiempo para una persona que tal vez ahorita está enferma y nadie quiere estar con él, a ser bueno, A dar, a dar a amor. dar de uno. Esa sería una, ser bueno, yo creo que. Y la otra, como son dos, es estar conectados con, que es lo que hablamos antes, estar conectados con lo que te hace a ti, ¿no? Suena un poco redundante, pero estar conectado con las cosas que te hacen a ti único, que es una suma de muchas cosas, pero hay unas cosas que te hacen a ti. Tú cuando te conectas con esa fuerza y con lo que te hace a ti único y donde tú sientes que tú estás en tu centro, eso te va a ir bien por la vida, porque vas a llegar a gente, a trabajos, a experiencias, alineado con esa esencia, con esa ¿no? esencia. Ahora, a ti... Es el trabajo más difícil, conocerse uno mismo. Entonces, esas serían las dos cosas, sí. Conocerse a sí mismos y seguir su esencia, ¿no? Y ser bondadosos. Sí. Esto que dices me trae también a cómo eso, muchas veces esas sabidurías o esos consejos o de vida que le quisiéramos transmitir a nuestros hijos, pues si vivimos alineados con esos propósitos, ¿no? Nuestra vida también refleja huellas de aquello que uno quiere dejarle a sus hijos. Entonces, han pasado 20 años, Pablo, de que tú emigraste para Minnesota, luego vas a Chile, regresas, ¿no? Estás acá. Cuéntanos qué es del Pablo hoy por hoy, ¿no? El Pablo que ha pasado por todas esas experiencias de venir de Venezuela en una situación muy privilegiada, con en aquel momento un proyecto de vida muy lindo, tienes a tu hijo, una carrera exitosa, luego vas a Chile, regresas y dejas esta vida corporativa, te dedicas a otro rumbo, por ahí vinculado todavía. Cuéntanos un poquito de eso y qué es de ti hoy por hoy en todo este viaje. Wow. Bueno, tengo 50 años, eso es un hito importante y lo cumplí ahorita recientemente, hace 6 meses. Entonces, es una reflexión interesante. Yo estaba pensando que uno tiene que ir para atrás en grupos de 10, en décadas, ¿no? 10 años. Y haciendo este viaje que regresé para Chile, para acá y connecting the dots, es interesante porque cosas que me pasaron hace muchos años fueron muy importantes para lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Y yo no sé si alguna vez escuchaste ese discurso de Steve Jobs que dio creo que fue en Stanford University, que le decía a sus alumnos que es muy importante ver para atrás y ver todos esos puntos, esos dots que parecen desconectados o isolated o no relacionados, pero cómo después están conectados y explican cosas que están sucediendo hoy, ¿no? Hoy en día. Hoy en día. Entonces te voy a contar lo que estoy haciendo hoy en día también asociado con esas huellas. Con todas esas huellas. Yo fundamentalmente soy un facilitador de equipos, doy cursos de liderazgo, doy cursos de inteligencia emocional en muchas empresas, sobre todo en Latinoamérica, porque por tener la ventaja de poder hablar inglés y español, me certifican en inglés aquí en Estados Unidos con varias empresas de aquí y sus clientes en Latinoamérica o Hispanoamérica, también en España. Generalmente yo soy el consultor que va a esas empresas. Entonces, estoy mucho tiempo en un avión o frecuenmente. Viajas mucho, tienes interacción mucho con gente de todo el mundo. Sí, ¿no? Fundamentalmente Latinoamérica. De Latinoamérica. Sí, como digo yo, desde Tijuana hasta lo más sur que he ido a dar un taller es en Santiago de Chile, o en Buenos Aires, ¿no? Pero en casi todos los países de Latinoamérica. Y tú me preguntas, bueno, Pablo, los talleres que das hoy de inteligencia emocional, seguridad psicológica, liderazgo, desarrollo de equipo, la raíz de muchas de las cosas que hago hoy en día está incluso en mi infancia, en rasgos de mi personalidad, que en ese momento eran, no voy a decir raros, pero no eran tan comunes, ¿sí? No eran tan comunes, que ahorita esos mismos rasgos que eran distintos
son esenciales para lo que hago. Y por eso uno tiene que honrar también su pasado, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, no quiero hablar tanto del pasado, de esos rasgos, pero cosas como, no sé, a mí las peleas no me gustaban, o cuando humillaban a un niño en público, lo que llaman ahorita bullying, no me parecía justo. Yo me recuerdo que yo tenía un compañero de colegio que tenía cierto retraso, ahorita lo entiendo, en el momento no lo entendíamos y nadie compartía con él y él estaba siempre solo en los recreos. Y a mí eso como que me generaba una especie de dolor verlo solo. Entonces yo iba y estaba con él. Y la gente decía, pero ¿por qué vas a perder tiempo con Otati? Se llamaba. Y yo no sé por qué lo hacía, para serte honesto. En ese momento no lo pensaba, pero era algo que me salía naturalmente. Y hoy en día, 40 años después, me doy cuenta que mucho lo que me sucedía en ese momento era ofrecer un ambiente seguro e inclusivo a las personas, donde las personas se puedan sentir bien. Y eso es mi talento. Entonces, que hoy en día, gracias a Dios, las empresas lo están valorando mucho. Mucho más. O sea, nunca usar el tema. Está viendo un despertar en ese aspecto, porque anteriormente no era así. No, yo vi cosas. Y todavía hay un camino grande. Todavía hay un camino grande. Y en todas las corporaciones, en sociedades. Ciertamente, gracias a Dios, eso está cambiando. Y gracias a esos aprendizajes pequeños y lo que estudié, porque estudié recursos humanos, tengo un interés por psicología, me he certificado en coaching ontológico, en inteligencia emocional, de hecho. Pero tú me preguntas, en esencia, lo que yo enseño son mis valores que traje y mi esencia de la casa. O sea, esa es mi fortaleza. Los has ido de alguna manera sofisticando a través de la educación, de un lenguaje, una estructura, experiencia, pero básicamente parten de esa esencia que es de poder conectarte contigo mismo y a través de eso poder conectar con otras personas y tal vez ayudar a otras personas a que también puedan hacer lo mismo, ¿no? Exacto. Sí, al final ahí te he dicho, o sea, si tú no te ayudas primero a ti es muy difícil ayudar a otros, ¿no? Entonces como que primero te tienes que poner la máscara tú y después ayudar a otros. Sí. Pero eso va otra vez a lo que me preguntaste antes de ser fiel a uno mismo en tu esencia, aunque todos los indicadores externos o todo esté indicando que tal vez racionalmente, entre comillas, debería ser otra cosa. No debe ser así. Sí. Entonces, no, de la verdad es que feliz en Minnesota. Bianca está a una edad preciosa, 9 años, el colegio donde va nos encanta. Disfruto mucho las dinámicas con los hijos, incluso con Martín, con que es mayor y está a una edad que naturalmente ya no se identifica tanto con el padre. Todavía tenemos conversaciones fabulosas. Obviamente la relación entre una hija y el papá es hermosa. Me encanta la inocencia que todavía tienen los niños, despertar esa inocencia, el juego, el wonder, no sé, como la curiosidad infinita, es fabuloso. De hecho, muchas de las cosas que he aprendido de ser padre o de que todos aprendemos y ese atractivo lo traigo también a mis talleres, porque en el fondo es como también invitar a la gente que se conecte con su esencia para que fluyan mejor sus capacidades, ¿no? Y los que hemos tenido la fortuna de ser padres o estar cerca de ellos, vemos que los niños son una puerta de entrada a la inocencia, a la pureza, a la esencia pura, ¿no? Después nos vamos llenando de capas, de experiencias, de juicio. Y perdiendo un poco de esa libertad, ¿no? Que nos permite acceder a esa esencia. Sí. Yo siempre digo, como doy analogía, la palabra corazón en inglés y español, ambas tienen en la palabra el secreto. Corazón en español incluye la palabra razón. Corazón. Pero si lo dibuja, la palabra corazón incluye la razón, pero la palabra razón no incluye el corazón. Entonces yo siempre digo, si tú actúas con el corazón, incluye la razón, pero si solo actúas con la razón, dejas por fuera el corazón. Y en inglés, que es que heart, incluye la palabra arte. Y ciertamente las miles de formas de expresión que tiene el arte vienen de un lugar de tu esencia. Entonces el arte sea dibujar, cantar, bailar, entrevistar, pintar, ¿no? Hay millones, facilitar, hablar, bailar, son expresiones tiene de una la gran esencia. Expresión de creatividad también, ¿no? Y de conexión. Sí, entonces bueno, sí, gracias a Dios durante estos años y muchas de las cosas que también aprendí en 3M, en el mundo corporativo, fueron puertas de entrada a acceder a conocimientos que no hubiera accedido si no hubiera sido por 3M. Y a conexiones también. 3M me hizo conectar con gente increíble que hoy en día
trabajo con ellos. Gente que me ha abierto puertas a hacer trabajos fabulosos que si no hubiera estado en 3M no lo hubiera conocido. Entonces agradezco eternamente a 3M por la experiencia que me dio, por brindarme. Nosotros los venezolanos, seguramente algunos de tus oyentes son venezolanos, hay dos chistes muy relacionados con Minnesota, porque los venezolanos cuando decimos I'm from Venezuela, por algún motivo suena como Minnesota. Entonces, cuando yo digo rápidamente, I'm from Venezuela, me dicen, oh, you're from here, but you have an accent. Eres de aquí, pero tienes un acento. No. Entonces lo tengo que pronunciar así lento. Yeah. Entonces hay todo un chiste alrededor de Minnesota. Yeah. Y la otra conexión es que mi papá, aunque es español, él conoció a mi mamá en Boston, pero porque fue a estudiar a Boston. Pero él no terminó su universidad en Boston, sino la terminó en Minnesota. Él vino acá. Él vino acá en el año 57. Tú. Y estas las vueltas que la vida, las conexiones intertemporales, que uno no sospecha. Obviamente, porque de hecho nosotros decíamos, papá, ¿por qué no te quedaste en Boston? Porque nosotros, obviamente, por ser nuestra mamá de Boston, teníamos ese sesgo conexión con la costa este. Y Minnesota era un lugar así como frío, Midwest, o sea, ignorancia pura. Obviamente no sabemos. Y mi papá siempre nos decía, no, Minnesota, yo disfruté mi tiempo en Minnesota. La gente era muy nice, lo que es famoso en Minnesota nice. Sí. Y paradójicamente, 50 años después, su primer nieto, mi primer hijo, nace en Minnesota. Entonces esas conexiones que uno no puede imaginar se terminan dando, ¿no? Entonces también hay algo místico, mágico de por dónde te lleva la vida. Que escapa de nuestro control y de nuestra razón, que son cosas que se van dando, ¿no? Pablo, estaba pensando de que, bueno, hoy por hoy nos cuentas de que todas esas experiencias, ese trabajo interno tal vez que tú también has hecho de conectar con tu esencia, ha facilitado, digamos, esta parte profesional también y este deseo de servicio, porque, o sea, evidentemente hay un dar ahí. Para también elevar la conciencia de otras personas, ayudarles también a que tengan ese camino, ¿no? Para ya ir cerrando, me gustaría hacerte un par de preguntas. Me gustaría, Pablo, para cerrar, hacerte un par de preguntas así un poquito random, dice, puede, como para cerrar el episodio de hoy. Y una de las cosas que te quiero preguntar es que termines esta frase. Y es si la frase es, yo no volví a ser el mismo después de... Hay varias, me vinieron dos. Después que se murió mi hermano, creo que nunca fui el mismo. Y después que nacieron mis hijos. Dos grandes eventos en tu vida que te cambiaron. Algo fundamentalmente. Sí, sin duda. Bueno, son dos eventos opuestos, uno de mucho dolor, uno de mucha alegría, pero los dos me cambiaron profundamente. Y ahorita en retrospectiva, que mi hermano obviamente fue primero, y fue ya hace 25 años, muy doloroso, obviamente totalmente fuera de nuestro control, incluso el control de él, pero bueno, que enseña muchísimo. Exacto. Y tal vez también como cuando uno experimenta una pérdida tan cercana a través de la muerte, también nos deja esta conexión tan latente de la vida y de lo momentánea que puede ser esa vida o la fragilidad, digamos, de la vida, y por ahí también vivir la vida, vivirla bien, vivirla intensamente, aprovecharla mientras la tenemos, ¿no? Porque definitivamente no sabe, o sea, todos tenemos una fecha de expiración y no sabemos necesariamente cuándo. Y yo te soy honesto, cuando se murió mi hermano, la muerte no era ni una posibilidad, o sea, no existía, o sea, claro, no lo pensaba. No. Ni en mí, ni en mi familia. Mi papá todavía está vivo, mi papá tiene 97 años, ¿no? Wow. Obviamente se hizo una posibilidad, hacia una realidad.
hay gente que dice, bueno, que sí, lo certeza es que nace un día y mueres un día y lo que pasa en between es tu decisión. Y es verdad, yo no estoy pensando en la muerte nunca, o sea, no sé si me voy a morir o no, pero ciertamente a medida que vas envejeciendo y vas viendo que te puedes morir, te empiezas a pensar, bueno, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero ¿Cuáles son mis vivir? prioridades? ¿No? Y hay siempre cosas para ajustar y para mejorar, pero vuelvo otra vez, tienes que ser lo más auténtico con lo que estás sintiendo, con tu esencia y que eso sea tu guía, ¿no? Sí, sí. Y creo que esa es que yo diría hoy la esencia también de la conversación que hemos tenido. Y por ahí me atrevo a decir el mensaje principal, ¿no? A través de tu historia. Es la importancia de escuchar las señales de ese conocimiento interno que todos tenemos, que es realmente lo que nos define, ¿no? Y lo que nos puede guiar. A veces la gente dice, no, eso, eh, ¿para qué te sirve? O cómo eso te va a dar de comer, o ese tipo de comentarios a veces que uno puede escuchar de personas que por ahí no saben o no entienden muy bien la importancia o el camino de poder hacer eso y todas las dimensiones de tu ser que se van ampliando y se van transformando, Y la ¿no? verdad es que nunca nos entrenaron. No. O sea, en el colegio no La había materia, educación tradicional no es no, mirar para adentro, no es es adquirir conocimiento de afuera. conocimiento de afuera. Pero ciertamente es una fuente infinita, importantísima para transitar por esta vida. Y no es tan complicado, requiere ir en contra tal vez de lo que has aprendido, pero una vez que lo haces, y hay gente que hace cosas extraordinarias que yo no he logrado hacer, como meditar todos los días y estar Otras prácticas, en digamos. esos espacios donde eres casi que imperturbable, ¿no? Pero sí, mi historia yo le hago, volviendo al nombre del podcast, ¿no? Yo honro mucho las huellas multiculturales, honro haber nacido en Venezuela, una mamá de Boston, de un papá de Madrid, haber sido el extranjero de la cuadra, toda esa experiencia que me dio esa mezcla de hoy en día son mis assets, son mis activos. Obviamente con mi personalidad, con lo que estudié, gracias a Dios, por donde me fue llevando la vida, y lo honro. Entonces, Venezuela no está en el mejor momento como país, tal vez como gentilicio, y es una lástima porque muy poquitos, que son la minoría, pueden estar manchando el gentilicio cuando la gran mayoría de los venezolanos son trabajadores, han prosperado, han hecho cosas increíbles Y al son emigrar de súper Venezuela. panas, Sí, son son chéveres, chéveres, ¿no? sin duda. Mucha gente querida, cercana a nuestro corazón de Venezuela. Y bueno, aquí me gustaría, con esto que acabas de decir, Pablo, cerrar la conversación de hoy, agradecerte nuevamente por el regalo de haber venido, tomar un tiempo de tu vida para poder conversar con nosotros, compartir también, abrir tu corazón, compartir tu historia, no solamente conmigo, pero también con la gente que nos escucha y con las personas que tu historia a través de este medio les puede Resonar. conectar, les puede resonar y les puede dejar algo bonito, algo, un aporte positivo. Bueno, gracias a ti, Mariela. Yo feliz de venir y de apoyar tu proyecto. Honrado que me incluyas como te digo, los primeros invitados. Me parece lindísimo que tengas claro el proyecto que quieres, que lo estés llevando a la acción. Fabuloso. Tú no sabes las repercusiones que va a tener esto en mucha gente que lo irá escuchando, pero Te estás puedo siguiendo un decir, sueño. estoy siguiendo un sueño y estoy Sí, siguiendo también parte de mi esencia, ¿no? exacto. Y como yo le decía a mi esposo hoy que veníamos en el camino, o sea, realmente sentarme yo, grabar estas conversaciones con gente, alguna que conozco, otras voy a grabar con personas que no conozco de una manera Claro. personal, pero realmente para mí es una gran fuente de inspiración. O sea, a mí no hay nada más que me guste que escuchar historias de las personas y poder reflexionar en aquellas experiencias que han impactado la trayectoria de la vida de una persona. Entonces, evidentemente en mi trabajo lo hago como psicoterapeuta, pero esto es diferente
y para mí es una gran fuente de inspiración y una motivación grandísima. Así que te agradezco por contribuir con tu historia hoy aquí y me despido de todos nuestros oyentes. Hasta un próximo episodio de Historias y Huellas. Por aquí los encontraré hasta la siguiente oportunidad. Se despide Mariela Rivera. Muchas gracias.